Esta capacitación va a estar orientada en la operación y manejo de los reconectadores NULEC de Schneider Electric. Un reconectador NULEC tiene 3 elementos importantes. El primero, el control del reconectador. El segundo, el cordón umbilical, que es el elemento que conecta el control con el tanque. Y tercero, el tanque de control. En el tanque de control podemos ver la posición del reconectador. On significa que está cerrado y off significa que está abierto. Dentro del control del reconectador tenemos 3 elementos principales. Uno, que es el CAPE del reconectador, es donde está toda la lógica y programación del reconectador. 2, la fuente de alimentación, donde tenemos los breakers de protección. Y 3, las baterías de respaldo. El breaker principal es la alimentación del transformador auxiliar que alimenta todo el reconectador. Tenemos un segundo breaker que es una fuente disponible para conectar algún equipo. Y el tercero es el breaker de las baterías. Este reconectador es especial y tiene una protección sobre tensiones, pero generalmente solo vamos a encontrar 3 breakers. En el control vamos a encontrar la pantalla principal en donde podemos ver los eventos e indicaciones del reconectador y tenemos esta lista de LEDs que nos indican la causa de la apertura y las protecciones que actuaron en el reconectador. Por lo tanto, tan pronto abramos el reconectador, con los LEDs podemos ver qué protección actuó. Por ejemplo, fase A, si el LED estuviera encendido en rojo, indica que hubo una falla en la fase A, fase B, fase C o falla a tierra. Si enciende cualquiera de estos LEDs, nos indican la causa de la apertura del reconectador, la protección que actuó. La segunda lista de estatus también nos indican el tipo de protección que actuó, si fue una falla inversa, de frecuencia, de voltaje, y si hay un disparo del operador delante del panel, este LED estará en rojo. Este reconectador está en rojo, lo cual nos indica que el último disparo fue directamente en el panel del reconectador. La tercera lista de LEDs de estatus nos indica la información del reconectador. Los primeros 4 nos indican la información que está conectada en el tanque del reconectador. Si hubiera tensión, nos indicaría que la fase A está viva, la fase B está viva y la fase C está viva. Por lo tanto, si queremos ver si hay tensión en un reconectador, estos 3 LEDs son los que debemos ver. Si el reconectador estuviera viendo al menos 3 amperios por fase, este LED estuviera encendido, corriente de carga ohm. Los siguientes LEDs nos indican el estado interno del reconectador. El sistema OK significa que puede operar correctamente porque tiene las baterías bien y la alimentación auxiliar bien. Es por eso que este reconectador, aunque no tenga tensión, se encuentra en sistema OK. Sea alimentación indica la alimentación auxiliar del reconectador. En caso de que hubiera una falla, por ejemplo, si bajamos el breaker de la alimentación auxiliar, en un momento este LED cambiará a color rojo, lo cual nos indica que hay un problema en la alimentación auxiliar del reconectador. Lo mismo para las baterías. En este caso, bajamos el breaker de las baterías y cambia el LED, indicando que hay un problema en las baterías. El último LED alarma es para indicar que ha sido deshabilitado la apertura o el cierre del reconectador. ¿Esto cómo se hace? Con estos switch que se encuentran justo debajo del reconectador. Con estos switch lo que podemos es deshabilitar la apertura o cierre del reconectador de forma manual en el panel y de forma remota desde el centro de control. Cuando estos breakers estén abajo, no se puede abrir o cerrar el reconectador de ninguna manera. La única forma para poder cerrar o abrir el reconectador es habilitando el switch. Además, podemos
ver la señal de alarma en el reconectador y estos LEDs deshabilitado titilando en rojo, lo cual nos indica que no se puede ni abrir ni cerrar el reconectador. Si habilitamos nuevamente, la señal de alarma se elimina y los LEDs de deshabilitado se apagan, lo cual nos indica que podemos hacer el cierre del reconectador. Las teclas de acceso rápido están delimitadas por esta línea y por la tecla del candado. Para activar o desactivar cualquier tecla de acceso rápido es necesario desbloquear por medio de esta tecla del candado. Estas teclas solo son para cambiar o modificar ajuste de protecciones del reconectador. Es decir, si nosotros vemos que la falla tierra está en rojo, significa que la protección de falla tierra del reconectador está activa. Si esta tecla de auto ACR/LVC está en rojo, significa que la protección de recierres de los reconectadores está activada. Si está activa la protección del grupo A, significa que este es el ajuste de protecciones que debe tener el reconectador. Es importante, cuando lleguemos a un reconectador, identificar cuál es el grupo de protecciones que está activo. ¿Por qué? Porque si por accidente el operador llegara a cambiar el ajuste de protección, cambia toda la configuración del reconectador y es posible que ante una eventual falla el equipo no actúe. Entonces, tan pronto lleguen a un reconectador, identifiquen cuál grupo de protección está activo y ese es el grupo de protección que debe continuar siempre. Otra cosa importante es identificar si tiene el auto recierre activado, que este LED esté encendido, que tenga la falla tierra encendida y cómo está para maniobrar, si está en control local o control remoto. En caso de que se encuentre en control local, se puede maniobrar localmente, es decir, se podría hacer apertura o cierre del reconectador. En caso de que el reconectador esté en modo remoto, no se podrá cerrar el reconectador. Lo único que se podrá hacer en caso de que se encuentre cerrado y en modo remoto será abrir el reconectador. Entonces, en modo remoto solo se puede abrir el reconectador. El reconectador no podrá realizar cierre. Si queremos realizar el cierre de forma en el panel, tendremos que pasar a modo local el reconectador y realizar el respectivo cierre. Tan pronto abramos la puerta del reconectador, el panel enciende automáticamente. Sin embargo, después de un tiempo, él se apaga. Si esto llega a ocurrir, con este botón, encender panel, encendemos el display y las teclas de acceso rápido. Para ver los eventos del reconectador, podemos ingresar directamente con este botón, registro de eventos, y hacia arriba vemos los eventos más antiguos y hacia abajo vemos los eventos más recientes. Si queremos ver información más detallada del reconectador, presionamos la flecha hacia la derecha, la cual nos indica el nombre completo del ajuste o el evento que ocurrió. Y si queremos ver la fecha y la hora más detallada, con la flecha hacia la izquierda podemos ver la fecha y la hora del evento. Entonces, con las teclas de arriba y hacia abajo podemos ver los eventos más antiguos y más recientes. Hacia la derecha, información completa del evento, y hacia la izquierda, la fecha y la hora del evento. Es importante tener en cuenta que el idioma de los reconectadores es en inglés. No hay la opción de ver en español el reconectador. Entonces es importante tener en cuenta
diferentes palabras en inglés que son útiles a la hora de ver los eventos. Por ejemplo, trip significa apertura, pick up significa arranque. Si hay un pick up y luego no sigue un trip, significa que el reconectador pasó por la corriente de arranque pero no cumplió el tiempo y por lo tanto no disparó. Close, cierre, y panel close request significa que se le dio una orden de cierre desde el panel. Es importante, si se tiene alguna duda, llamar al centro de control o con los operarios del centro de control, indicar el nombre del evento que se está viendo para tener más información sobre este. Bueno, por último tenemos la tecla de prueba de LEDs, con la cual se pondrán en rojo, en verde todos los LEDs del reconectador y podemos identificar cuál LED se encuentra dañado. Entonces, prueba LEDs, estarán todos en rojo, verde y volverán a su estado normal. Con esto podemos ver si eléctricamente un LED se encuentra dañado. Y luego tenemos esta tecla de resetear los LEDs, la cual nos resetea el tipo de falla que actuó. Entonces, si queremos borrar la falla en el panel, reseteamos el LED. Luego podemos, con la información del menú y con estas teclas, acceder a la información del reconectador. Entonces, menú, con la flecha hacia abajo, cambiamos de opción, operador menú, ingeniería menú. La recomendación es que ingresen a operación menú. Para ingresar a la opción damos selection y podemos ver más opciones. El estatus del reconectador y las medidas. En inglés, measurements significa medidas. Para ingresar a las medidas, con la tecla hacia la derecha podemos ver las medidas del sistema y las corrientes. Luego de corrientes ingresamos hacia la derecha y en esta sección, bajando, podemos ver la corriente en la fase A, fase B y fase C. En caso de que queramos devolvernos, con la flecha hacia la izquierda nos devolvemos y podemos ver en las medidas del sistema información de tensión. Finalmente, todos los reconectadores en la pantalla del control tienen una información importante por si en el momento se les olvida maniobrar. ¿Cuáles son los switches de los circuitos de apertura y cierre para deshabilitar? Información de las teclas de acceso rápido, cómo pueden moverse en el panel y la información para ver los LEDs, registrar los LEDs y el registro de eventos.